Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros, custodiados por la ley, hasta que se revelase la fe futura. De modo que la ley era nuestro guía hasta que viniera Cristo y fuéramos justificados por la fe. Pero al llegar la fe, ya no dependemos del guía. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo, se han revestido de Cristo. Hijitos míos, por quienes estoy sufriendo nuevamente dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Palabra de Dios. Para todos nosotros fue muy conocido el logo del Congreso Eucarístico Internacional realizado en Colombia en el año 1968. Fue un logo que se extendió por todo el mundo, un logo muy bonito. Lo simpático es que quien hizo ese logo le costó comprender que era un Congreso Eucarístico. Él pensaba que era un consejo, él no entendía bien, porque no era muy creyente. Simplemente era un publicista, porque reunieron a varios publicistas y les dijeron, bueno, háganos un logo para el Congreso Eucarístico. Y ganó este señor de apellido Dickens, ¿no? De Bogotá, y ganó el primer premio. Lo simpático es que el creador de ese logos tan significativo no era muy creyente. Y a la hora de la verdad no sabía muy bien que era un congreso. O sea, lo mismo podemos decir de poesía. Hay una poesía muy linda que llama Los Tres Ladrones, es hermosísima. Es escrita por un antioqueño, Enrique, no me acuerdo en este momento el apellido, pero el sentido de la poesía es muy lindo porque dice, en una alta colina hay tres ladrones, ¿no? Uno, bueno, y lo describe, y luego el otro, también ladrón y bandido, si bien se arrepiente al final, pero al centro está el ladrón mayor, porque es el ladrón de corazones. Que es muy bonita esa poesía. Lo simpático es que quien escribió esa poesía, él mismo hacía gala de gnóstico. Y él decía, yo no soy creyente. Y escribió una bellísima poesía sobre Jesús, el ladrón de corazones, que a uno lo conmueve, y fue escrita por un tipo que no era creyente. Cosas raras, ¿no? Más aún, esta edición de la Biblia, que ha sido muy difundida y que realmente es muy buena, ¿no? La Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alfonso Scheckel, un gran biblista que murió hace poco, ¿no? Que estuvo por aquí en Manizales estuvo, Scheckel, bueno, esta Biblia, así se ha difundido mucho. ¿Por qué? Porque es una edición que a la hora de la verdad está muy bien hecha y salió muy módica, es decir, a un precio muy fácil, muy barato. Lo simpático de esto es que esta Biblia es editada nada más ni nada menos que en China, un país no cristiano. ¿No les parece a ustedes una paradoja? ¿No les parece a ustedes que eso es una paradoja? ¿Sí? Que una poesía, que un logo y que una Biblia estén salidos de países y corazones no creyentes. ¿Eso qué quiere decir entonces? Eso quiere decir que comunicar el Evangelio no es cuestión de hablar, ni de escribir. Por eso el tema que vamos a ver ahora en esta reflexión es muy importante, pero demasiado importante. Por eso el Papa en su exhortación, Evangelio Gaudium, ¿no? Precisamente corona toda esta bellísima exhortación en el capítulo 5. Y oiga, ¿cuál es el tema? Evangelizadores con espíritu.
O sea, lo que le da el sentido a la evangelización no es ni lo que yo digo, ni lo que yo hago, sino el espíritu con que se hace. Ese es, ¿verdad? Y es posible que pueda estar más cerca de Dios, es un juicio a priori, pero puede estar más cerca de Dios esa viejita que está por allá en una casita muy simple, muy pobre, ¿no? Que pueda estar más cerca de Dios que aquel hombre que saca un logo que se vuelve universal y que lo vuelve famoso y que le da buen dinero y que le da trabajo y que le da fama. Porque así es la vida. Porque lo que importa es el espíritu. Eso es el espíritu. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que esté mucho más cerca de Dios? Aquella viejita donde yo voy a llevar la comunión. Yo como ministro llevo la comunión. O sea, porto la Eucaristía y la llevo. Y entro a una cuevita donde hay una viejita. Esto pues me tocó personalmente. Una viejita que era lo más hermosa, vivía muy solita, o mejor, vivía con una hijita que era paralítica. Me hacía acordar mucho de Marta Robá, ¿no? Y ella ya ancianita y enfermita y tenía que cuidar a esa hija. Y bueno, y vivían las dos en una pobreza absoluta. Tanto que ir a esa casita había que descender hasta llegar a una cuevita prácticamente, porque era un subterráneo, tal cual, ¿no? Y el piso era en tierra. Bueno, y entonces uno entraba allá y bueno, y me llamaba la atención era porque siempre que entraba yo encontraba que el piso estaba lleno de periódicos, ¿no? Así, periódicos extendidos, ¿verdad? Entonces yo entraba y le daba la comunión a la viejita porque ella pues ya no se podía mover mucho y bueno, y salía, listo, ¿no? Y eso sí, la viejita, un encanto, preciosa, toda una virgen, eso era hermosa. Con qué devoción recibía la comunión, con qué alegría, todo bueno, ¿verdad? La hijita no podía comulgar porque pues era un poquitico idita, es decir, no había forma, a veces no recibía, era un problema, entonces pues no se le podía dar, aunque de vez en cuando se le daba, ella sabía perfectamente cuándo. Lo que me toca en este momento es que un día fui y encontré que estaba el piso tal cual y no había periódicos. Entonces yo entré y claro, un piso un poquitico húmedo y bueno, entonces yo entré, leí la comunión. Después de que leí la comunión, ya despidiéndome, ella me dijo estas palabras. Me dijo, padre, estoy tan apenada con el Señor. Ni siquiera me dijo con usted, porque sabía que, pues bueno, ¿verdad? Pena de qué. Sino que me decía, padre, tengo una pena con el Señor. Hoy no le pude poner mi tapetico porque no tuve forma, no tuve alientos de ponerle el tapete a mi Dios. Qué hermosura, ¿no? El periódico para ella era un homenaje al Señor y ese papel ahí extendido era el tapete que ella conscientemente ponía cuando llevaba la comunión. Qué cerca de Dios estaba esa mujer. Yo salí golpeado, yo decía, Dios mío bendito, y yo llevo la comunión y a veces pierdo hasta el sentido tan sublime. Y esta viejita tiene la sublimidad que pone tapete para que tú entres. Dios mío, es que entonces lo que pone en fuego la vida es no lo que se dice, no lo que se hace, sino el espíritu de la vida. Es ese espíritu realmente el que viene a darnos a nosotros el sentido de la evangelización. Por eso muchas veces evangeliza más la persona calladita, serenita, que de pronto la que se mueve mucho, habla mucho, se agita mucho, aunque son estilos diferentes, ¿verdad? Y a veces a una persona le toca ir y venir y otra estar calladita, pero igual son evangelizadoras, igual están haciendo una gran obra en la evangelización. En la visita 2 a 2 que hacemos, muchas veces la que habla y habla es una, y de pronto la calladita es la otra.
Y de pronto la gente cuando sale dicen, ay, tan bella esa que no habló, tan hermosa. Sí, muchas veces. Ay, si ustedes vieron, eso transparentaba a Dios, tan divina. Sí, porque es que no se trata de hablar mucho, hacer mucho, sino vivir a plenitud. Y basta con que yo esté presente, y si creo en Dios, ahí está dándose esa presencia del Señor, que muchas veces se refleja simplemente en un gesto, simplemente en una presencia serena, amorosa, cariñosa, en un saludo, en una despedida, en un trato. En eso se puede construir muchísimo más que con 1000 palabras. El Papa Francisco ha construido en la Iglesia mucho más que con sus palabras, con sus gestos de besar a ese niño, a ese hombre enfermo, a esa muchacha enferma, ¿no? Tratándolos con esa alegría de hablar de una iglesia más pobre, más sencilla. Ha hecho mucho más que con todas las palabras que pueda decir. Y si este documento ha llegado a ser tan valioso, es porque está respaldado pues, en una vida que sabemos que lo que dice ahí es cierto porque Él lo vive y porque Él quiere que se viva. Y sobre todo porque Jesucristo quiere que se viva. Por eso entonces vale la pena iluminarnos con lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1-5. Nos cuenta del día de Pentecostés, y esto tiene que ver algo con nosotros, ¿verdad? Algo con nosotros, ¿por qué? ¿Qué era Pentecostés? Pentecostés era la fiesta del Penta, o sea, de los 50 días después de Pascua. Pero era fiesta de cosecha, o sea, ese día los judíos acostumbraban llevar al templo la primicia, ya fuera de sus animales o de sus cosechas. Es decir, llevaban los mejores frutos, ¿okay? Para ser luego repartidos entre todos, ¿no? Para que luego se hiciera comunitario. Tiene que ver mucho con nosotros hoy, porque nosotros hoy hemos tratado durante estos días, de hacer una cosecha, de recoger. Hemos estado como recogiendo trigo, como recogiendo semillas, para que la cosecha dé fruto. Entonces nos dice el texto sagrado, cuando llegó el día de Pentecostés, día entonces de las semillas, el día de los frutos, el día de la cosecha, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. O sea, para aquellos discípulos que estaban temerosos, temblorosos, que estaban realmente desconcertados, diciendo, no, nuestro maestro pues se ha ido, nuestro maestro ya no está con nosotros, ¿quién nos va a decir ahora las cosas? ¿Quién? Si él se ha ido, ¿no? Pues tenemos allí, claro, el testimonio vivo de María. Ella nos puede guiar también, pero es que Él realmente, pues, Él es el Mesías, Él es nuestro Dios. ¿Qué hacemos? Y es el momento en el cual llega el Espíritu para decirles, con el Espíritu enviado por Jesús, ustedes tienen la capacidad, la sabiduría y la fuerza suficiente de dar el Evangelio. Por eso entonces el Papa insiste, ¿no?, en este último capítulo, y es evangelizadores con espíritu. Se necesita entonces una evangelización, pero con espíritu. Este capítulo 5 ha sido calificado por muchos como
carta de navegación del futuro de la iglesia. O sea, este último capítulo es de una profundidad y de una precisión que realmente nos ilumina mucho todo el quehacer pastoral evangelizador. Es la carta de navegación para el futuro, ¿no? Es cómo podemos entonces seguir adelante. ¿Y qué nos dice el Papa? ¿Qué es lo primero que el Papa dice? Lo más fundamental es el encuentro personal con el amor de Jesucristo, que nos salva. Es lo primero. Quien no tenga encuentro con Jesucristo, quien no obre por amor a Jesucristo, no podrá ser nunca un buen evangelizador. Quien solo evangeliza porque me gusta mucho mi directora, porque es que allá está mi amiga, porque es que me encanta cuando nos reunimos, porque me pongo el día de todos los chismes que hay en el pueblo, porque me encanta, porque allá entonces pasamos rico, tomamos algo delicioso, tenemos casitas de reunión, estamos muy sabrosos. Tenemos un centro en Manizales 1A y un colegio estupendo en Bogotá. Es que todo es tan sabroso. Es que si esas son las motivaciones de nuestra evangelización, queridas hermanas, pues vamos por un camino muy resbaloso y que de seguro nos va a ver caídos muy pronto. ¿Por qué? Porque la esencia para yo poder ser evangelizador es encontrarme con Jesucristo y tener un amor profundo por Él. Es decir, hacer de Él mi vida. Y así me toque solo, así me toque en medio de dificultades, de fracasos, yo realmente sigo evangelizando y seguiré adelante. Así el Papa fallara, el obispo fallara, el párroco fallara, mi director fallara, fallaran un montón de personas que yo tenía como epónimas, sin embargo, yo sigo. Es el ejemplo que nos da Santa Catalina de Siena. Ustedes saben que Santa Catalina de Siena, pues era una mujer que pues no sabía ni leer ni escribir, porque en su época pues era una campesina y pocón de estudio de cosas. Sin embargo, Dios le regala una ciencia infusa tremenda. En ese momento el Papa no es lo mejor del mundo. Es un Papa que realmente tiene fama de ser un hombre muy huraño, un hombre muy fuerte, un hombre de temperamento, pero fuerte, ¿no? Pareciera que en cada desayuno, pues, es decir, era jugo de alacranes, es decir, eso vivía como gruñón, era muy difícil, muy difícil. Y entonces no había esa sensación como de un gran amor. Y ella empieza a escribirle al Papa, escribirle unas carticas, ¿no? Y empieza a escribirle y a decirle, no, Santo Padre, esto, aquello. Mire, Dios nos dice esto. Santo Padre, en la oración lo he metido a usted muy especial y le he pedido al Señor que lo siga iluminando. Adelante, siga, qué maravilla. Usted es muy querido, usted es muy bueno. Y empieza, ¿sabe cómo titula las cartas, no? Titula las cartas diciendo, ¿no? Muy querido y buen Padre. ¿No? Bondadosísimo Padre. Y el Papa empieza a recibir las cartas, dice, bondadosísimo yo. ¿Qué es esto? Pero eso empieza a golpearlo. Hasta que no se aguanta entonces y la manda a llamar. Dice, ¿quién es esta mujer? ¿No? Y entonces la manda a llamar y le dice, ¿cómo es posible que yo, que realmente soy un hombre intratable, es decir, que tengo más de rey que de papa, yo que realmente soy un hombre violento, y usted me dice, mansísimo, bondadosísimo, buenísimo? ¿Es que no me conoce? Y ella le dice, Santo Padre, es que si Dios le ha dado a usted esa misión, es porque usted tiene que ser muy bueno. Y ese hombre entonces empieza a cambiar. Y empieza a darse cuenta que tiene que llegar a ser manso, humilde, bueno, sereno. Gracias a una mujer que desde el espíritu, ¿no?,
empieza a tratarlo muy bien. Y porque ella le dice, es que yo veo en usted a Jesucristo. Entonces él dice, ¿cómo? Y si yo no me parezco nada en Cristo, pues tengo que empezar a hacerlo. Y empieza su tarea. Y logra entonces que el Papa vaya poco a poco, pues imbuyéndose del Espíritu de Jesucristo. Entonces, no estamos en la evangelización por motivos meramente humanos, ni solo por mi amiga, ni solo por esto o aquello, sino por Jesucristo el Señor. Y aunque falle mi obispo y falle mi párroco y no me quiera ni ver y me dice váyase de aquí y no me gusta y no me sirve, yo sigo amando y yo sigo dando el Evangelio de Jesús donde pueda, como pueda, con quienes pueda. ¿Por qué? Porque es la misión que el Espíritu Santo me ha confiado, porque desde el bautismo el Espíritu Santo vino a mí como lengua de fuego y me iluminó y me inundó con su gracia. Es lo que el Papa muy bellamente llama, al hablar de la evangelización, en el primer número 259 de este capítulo 5, dice, miren, evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Nada más ni nada menos, ¿no? El Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, es decir, con parresía. Es una voz griega muy significativa, ¿no? Es decir, parresía quiere decir entonces audacia, fuerza, ganas, amor, ¿sí? Disponibilidad constante para ello, ¿no? El problema es que nosotros evangelizamos casi siempre de acuerdo, no a nuestro ser, sino a nuestro parecer. Entonces, me parece muy bueno, lo hago. Ay, tan rico que es con aquella, lo hago. Ah, es que me tocó con la mejor compañera, lo hago. Es que no me tocó con la que a mí me gusta, a mí que yo quiero, no lo hago, o lo hago a medias, o simplemente no voy, ¿no? Bueno, o ese día saco cualquier disculpa, pero algo pasó. Y entonces no hago evangelización con parresía, o sea, audacia. Y eso es lo que da el Espíritu. Por eso hay que pedirle al Señor esa gracia, ¿cierto? Es esa audacia para dar el Evangelio, para evangelizar. Es posible que yo no sirva para tocar la puerta y hablar y decir, pero puedo hacer tantas cosas. Mire, me acuerdo cuando yo era párroco, había una señora estupenda, sin estudios, sin nada, pero eso era fiel, era la que siempre se apuntaba para acompañar a llevar la comunión, siempre. Y era su apostolado, y no faltaba. Entonces uno salía y uno sabía que ella iba al pie. Y ahí iba ella. Principiando porque era gordita, fortachona, y entonces uno seguro porque uno decía, en verdad, pues, esta sí me defiende de lo que pase. No, y en efecto, mire, era ella era la que me defendía de los perros y hasta de los ladrones, porque una vez me acuerdo que íbamos y vino unos ladrones y ella los ahuyentó, principalmente porque todo el mundo la conocía, porque ella era de toda esa barriada. Ella había sido de cantina y todas cosas, entonces todo el mundo la conocía como la gran convertida, la gran Magdalena. Y ella no, ni hablaba ni nada, eso ella iba y... Entonces ella entraba y era la primera que entraba, apagaba el televisor o el radio. Sí, tranquilamente. Llegó el Señor. Entraba, limpiaba la mesita donde se iba a poner el Santísimo, todas esas cosas. Bueno, esa forma evangelizaba de una manera admirable, de una manera estupenda, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esa mujer, desde que se encontró con Jesús, ella lo amó y cambió su vida. Y desde eso, su vida ha sido evangelizar con parresía, con audacia. Dice el Papa también entonces que hay que tener el gusto de ser pueblo de Dios. O sea, hay que amar la iglesia. Hay que obrar para que la iglesia
realmente sea siempre amada, llevada adelante. Es tan bello el ejemplo de Santa Teresa de Jesús. Ustedes saben que Santa Teresa de Jesús, pues bueno, fue gran fundadora, fue una peregrina, una caminante inmensa, es decir, fundando aquí y allá, y visitaba las casas, y bueno, eso no tenía sosiego, ¿no? Y pues bueno, y dejó fuera de eso grandes obras, pero fue combatida, fue muy combatida, ¿no? Hubo sacerdotes que no la quisieron, que no la recibían, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y ella le tocó ver entonces muchas actitudes y alguna parte del clero en relajo, todas esas cosas. Y cuando muere, ella muere, y de sus últimas palabras son estas, ¿no? Le dice a las hermanas, hermanas, qué alegría, muero en la iglesia, muero de la iglesia, muero siendo iglesia, qué alegría. Porque ella sabía que su vida estaba para la comunidad y en la comunidad, y que desde la iglesia ella podía hacer su gran labor de evangelizar. Algo maravilloso, ¿verdad? Por eso entonces hay que tener ese sabor a pueblo, ¿no? Hay que tener entonces ese olor a oveja. ¿Por qué? Porque yo me meto con la gente, estoy con la gente, amo la gente, trato realmente cada día de estar a su servicio, ¿no? Por eso dice el Papa muy lindo, ¿no? De una manera muy bella. La primera motivación es el amor de Jesús que hemos recibido y la experiencia de ser salvados por Él. Que Él vuelva a cautivarnos, ¿no? Dejemos que Él nos contemple y reconozcamos esa mirada de amor, ser ante sus ojos, saber ser mirados por Él y mirarle por amor. Jesús habla constantemente a la propia vida. El entusiasmo, en el número 265 nos dice, el entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Tenemos una tristeza infinita, dice el Papa, pero nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor. Como dice San Juan de la Cruz en una de sus obras, dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura, con Él, con su presencia y con su figura de amor. Unidos a Jesús, nos dice en el número 267, unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. Miren esto, lo que habíamos visto en Sor Isabel de la Trinidad. Miren, unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el móvil definitivo. La gloria de mi Padre consiste en que deis fruto abundante. Por eso entonces, luego en el número 272, dice, el amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en tinieblas. Por eso el amor es la parte fundamental de esa parresía de la evangelización, ¿no? Número 273, clarísimo. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar. No es un apéndice, es algo que yo no puedo arrancar de mi ser. Yo soy una misión en esta tierra. Qué bueno que cada uno de nosotros guardara aquello con plenitud. Yo soy una misión. El Señor
no me ha creado en vano. El Señor me ha creado, según Juan 15, para que dé fruto, y fruto abundante. Y ese fruto fundamental es dar una misión, vivir la misión. Yo soy una misión. Soy discípulo misionero, discípula misionera del Señor, donde quiera que esté. Esa es mi pasión, esa es mi vida. Esa es mi pasión, esa es mi vida. Esa es la parte íntima de cada uno de nosotros. Una vez una profesora con sus alumnos de 11 les hizo la pregunta consabida, ¿no? ¿Tú qué quieres, qué piensas o qué quieres ser mañana, no? Y todas escribieron, bueno. Y eran como 30 alumnas y entonces, bueno. Y pues de esas 30 alumnas, pues bueno, quiero ser médico, quiero ser ingeniera, bueno, todo lo que ustedes quieran. De repente, solo una, escribió algo que a todos los asombró, pero fue la única que acertó en el meollo de la vida. Ella escribió, quiero ser santa. La única que escribió algo auténtico y verdadero. Quiero ser santa. Es decir, que soy misión. Yo tengo una misión, la santidad en el mundo de hoy. Por eso yo quiero ser santa. Hoy es una prestigiosa profesional, pero tiene como fin ser santa. Tampoco me olvido una vez que cuando estaba en Pastoral Juvenil invitamos a una abogada extranjera con muchos títulos a que diera una conferencia a los muchachos y bueno, sobre vida cristiana. Entonces, pues bueno, entonces yo al comienzo la presenté, ¿no? Bueno, muchachos, tengo el gusto de... esto realmente es para nosotros un privilegio, ¿no? Les presento a la doctora fulana de tal, ¿no? Ella entonces es doctora en Derecho, además de eso ha hecho especializaciones en Derecho de Familia, Derecho Laboral, ¿no? Ha trabajado en Perú, ella era peruana, ha trabajado en Perú, ahora está trabajando aquí, pero antes trabajó en Bogotá, siempre en la parte del derecho, ha sido exitosa, ¿no? Aquí estaba en una de esas entidades altas que tienen los abogados, en fin, bueno, en fin, y listo, ¿no? Entonces ella tomó la palabra y empezó a hablar y comenzó diciendo algo que por el momento pues me hizo sonrojar, porque me dijo, padre, yo le agradezco mucho esa presentación, pero se le olvidó el título más importante que yo tengo. La verdad que yo sentí una vergüenza porque dije, oh, Dios mío, pues yo dije lo que ella me dijo, Dios mío, aquí. Bueno, me dijo, padre, usted se le olvidó decir lo más importante que yo tengo, el título más grande de mi vida es que yo soy cristiana. Es decir, que yo soy seguidora de Jesucristo, que yo soy católica, que soy cristiana católica. Igual a eso no hay nada. Y si yo llego a ser buena abogada, buena ama de casa, ya murió, era casada, en fin, si todo esto es porque yo soy hija de Dios, soy cristiana. Ese es mi título más grande, más importante. Y a partir de eso tengo una gran misión. La verdad que sí. Yo le dije, pues ahí bien pueda coger el boliche porque ahí hizo moñona. Es la pura verdad, es la pura verdad. Ese es el título más importante. Pero eso le impactó muchísimo a los muchachos, porque todos dijeron, caramba, ¿no? Esta mujer va donde es y dice lo que es, ¿no? Por lo tanto, vale la pena entonces que como evangelizadores nos vengamos a la primera carta a los Corintios, capítulos 12 y 13. Vamos a tratar de meditarlos hoy, estos dos capítulos. ¿Por qué? Porque estos dos capítulos nos hablan del hacer y del ser cristiano, del hacer y del ser en la iglesia. Nos dice qué podemos hacer, pero a la vez nos dice cómo debemos hacerlo, cuál es
la pauta fundamental. Capítulo 12, primera carta a los Corintios. Hermanos, acerca de los dones espirituales, no quiero que sigan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, o sea, todavía no eran muy creyentes, todavía no se habían entregado a Jesucristo o no habían sido bautizados o bautizados, vivíamos como paganos, ¿no? Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia ídolos mudos. Por eso les hago notar que la ciencia, les hago notar que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir, Señor Jesús, si no es movido por el Espíritu Santo. Yo le recuerdo, dice Pablo, existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que hace todo en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es claro. Cada uno de nosotros tiene un carisma propio, un carisma específico para aportar su misión en la evangelización. Cada uno tiene ese carisma propio. Uno, por el Espíritu, tiene el don de hablar con sabiduría. Otro, de enseñar cosas profundas. A otro, por el mismo Espíritu, se le da la fe. A este, el don de sanación. A aquel, realizar milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el don de discernimiento. Todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. O sea, todos nosotros, dentro de la iglesia y de su historia, tenemos un carisma. Como madre de familia, tienes un carisma muy específico sobre tus hijos, que no lo tiene nadie más. Ni el Estado, ni el vecino, ni la vecina, ni siquiera el profesor o la profesora. Es obra tuya. Es un carisma específico. Por eso la familia entonces es un centro de evangelización tan grande y tan profundo. Y por eso debemos entonces defender la familia, pero también optar para que muchos hagan familia. Hoy, cuando la familia se va diluyendo en una forma rapidísima. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. No olvidemos eso. La iglesia no depende del Papa, depende también de mí, depende también de ti. Porque por muy bien y mucho bien que haga el Papa, si yo no hago el bien, no hablo el bien, desvirtúo toda una labor eclesial. Si el pie dijera, como no soy mano, no pertenezco al cuerpo, no por ello dejaría de pertenecer al cuerpo. Por lo tanto, entonces, donde quiera que yo esté, soy parte de la iglesia. Y todos nosotros debemos siempre buscar los carismas mejores, los dones mejores, los bienes mejores. Y ustedes han escogido el mejor, créanme, que es evangelizar. Ustedes han optado, quien lo creyera, Dios les dio a ustedes el carisma más grande, más bello y mejor, que es evangelizar en el mundo de hoy. Don igual no hay, créanme. Porque hay mucha gente que realmente no sabe qué hacer en la vida. Saben que son bautizados, que pertenecen a la iglesia, pero no saben qué hacer dentro de la iglesia y dentro del mundo. Principiando porque a veces nosotros no les hemos dado la mayoría de edad, no les hemos iluminado los caminos que pueden hacer,
No les hemos dado a ellos entonces pues toda la vitalidad que pueden tener. No les hemos dado espíritu. No les hemos dado esa fuerza que realmente pueden tener. No hemos evangelizado para que, como Eddy Merckx, un ciclista puede decir, es que cuando yo voy pedaleando, yo voy haciéndolo al ritmo del Ave María. Ese muchacho había sido evangelizado. Entre otras cosas era belga, como el padre Nicolás, era de Bélgica. Y entonces, muchas veces no hemos evangelizado. Y por eso nuestros muchachos, aún en el deporte, juegan y juegan, pero no piensan absolutamente nada en Dios. Para nada. A mí me sorprendió una vez una chica que le gustaba mucho la natación, inclusive llegó a estar en el equipo de Caldas de natación, y alguna vez ahí hablando con los amigos, ella decía, ¿no? Ella decía, pues le decían que tan buena que era y que eso parecía un pez, una zabaleta, un delfín, bueno, una sirena, eso le decían de todo, ¿no? Y ella decía, ¿no? Lo más importante, muchachos, es que cuando yo estoy en el agua y voy nadando y voy avanzando, yo pienso en mi bautismo. Y yo digo, gracias al bautismo yo estoy sumergida en Dios. Y yo cuando estoy en la piscina me siento sumergida en Jesús. Una chiquilla de 17 años y lo decía. Sorprendente. ¿Quién? Yo diría, ¿quién de los que se meten en la piscina piensa en el bautismo? Creo que ni nosotros. Y en cambio esa chiquilla decía, cuando me meto a la piscina, yo me siento bautizada. Y por eso braceo con una dicha y con una felicidad inmensa. ¿Por qué? Soy bautizada, con el agua fui bautizada, el agua es hermosa, es limpia, y avanzo, y avanzo. Hermosísimo eso. Por eso entonces, dice San Pablo, ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos, y ahora les indicaré un camino mucho mejor. O sea, todos estos dones importantísimos, pero no puede faltar lo que impulsa esos dones y esos carismas. Ya vamos entonces a verlo, ¿no? Pero antes, bien debemos estar pendientes de lo que nos dice entonces el Papa, cuando él nos habla bellamente en el número 280, para mantener vivo el ardor misionero, hace falta, oigan esto, para mantener vivo el ardor misionero, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. No tengamos miedo a nada ni a nadie. Carlos de Foucauld, después de convertido, Carlos de Foucauld decía esta frase, o decía esto: yo, desde que conocí a Jesucristo resucitado, no le tengo miedo a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Por lo tanto, yo puedo meterme en cualquier parte, es decir, yo puedo asumir cualquier misión sin miedo, pero no porque yo sea la fuerza, es porque el Espíritu es mi fuerza, es porque Dios es el que me da la fuerza, es porque Dios es el que me ilumina, es porque yo soy misión y como misión tengo el Espíritu. Y si tengo el Espíritu, soy capaz de hacerlo. Y puedo hacerlo. Pero para ello tengo que ver qué es lo principal y lo que ilumina mis dones. Me llama mucho la atención, mire, es que definitivamente el padre Nicolás sí tenía una visión inmensa. ¿Saben por qué? Porque vean ustedes cómo en Mi Cristo Vivo, en la página 72, tiene un capítulo. ¿Saben cómo llama? El espíritu de la evangelización. O sea, ya él había entrevisto que la evangelización, si no es en espíritu y en verdad, no tiene la fuerza en el mundo y en la iglesia. El espíritu de la evangelización. Lo que anima la evangelización es la manifestación del Cristo vivo, ¿no?
es este punto fundamental. La evangelización es por excelencia la atracción de la vida misionera. Casi que pone, soy misión, que es lo que el Papa nos dice. Y luego encuentro en otro libro, Mensajes de Luz, también del Padre Nicolás, aunque este libro fue escrito no solo por él solo, sino también en compañía de otras personas, porque sobre todo el Padre Francisco y también María Elena tuvieron mucho que ver en la difusión, en la redacción de este libro, porque parece que al Padre le llegaban muchas preguntas y él entonces la repartía a Padre Francisco, a María Elena y a María Luisa y a Miriam y a otras personas, y le decían, a ver, traten ustedes de responder, y luego él venía, miraba y componía, y de ahí salió este libro, Mensajes de Luz. Me llama la atención que precisamente el último capítulo, ¿sabe cómo lo titula? Igual, el espíritu de evangelización. O sea, sin espíritu no hay evangelización. Lo tenía muy claro el Papa. Y hay una pregunta aquí que vale la pena que todos nosotros la repasemos. Dice, le hacen una pregunta a él en esa época, ¿no? Padre, ¿qué utilidad tiene pertenecer a la fraternidad Misioneros de la Cruz? ¿Qué utilidad tiene? Y oiga lo que responde el Padre. Muy interesante su pregunta. Primeramente, es un acto personal de unión con Cristo a quien voy a tratar cada vez más, compenetrándome, de su pensamiento, de su voluntad, de sus sentimientos, sus promesas, su orientación y su misión de amor. Clarísimo, soy misión, porque tengo la misión de Jesús. O sea, ¿qué pone el Padre como lo más importante de estar en la fraternidad? El encuentro con Jesús. ¿Qué dice el Papa en la Evangelio Gaudium? ¿Qué es lo más importante para ser evangelizadores? El encuentro con Jesús. Es una visión, es una intuición maravillosa. En segundo lugar, dice el Padre, tomo contacto con personas que me acompañan con los mismos propósitos. Es decir, soy pueblo, soy iglesia. Porque estoy con personas que piensan como yo, que todos nos guiamos por el mismo evangelio. En tercer lugar, voy a servirme personalmente de la palabra de Dios en la Sagrada Biblia. O sea, tengo acercamiento a la palabra de Dios. En cuarto lugar, voy aprendiendo a expresar mis pensamientos, deseos por escrito y oralmente. O sea, me voy soltando. Al comienzo no decía ni una palabra. Ahora digo mucho más. Antes no decía ni mu, pero ahora soy capaz de decir mucho. Se cuenta de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Iglesia, ¿no? Predicador y escritor insigne de teología. Se cuenta que él era un hombre muy callado. En el seminario él era más bien callado, no era pues muy hablantinoso, no se sabía dónde estaba, porque él donde estaba calladito, iba, venía, no se hacía sentir mucho, ¿verdad? No era pues entonces muy alacaroso, no andaba como con castañuelas, no, iba tranquilo, no se sentía, ¿no? Y como él era muy gordito, más que gordito, era bastantico, entonces por lo pesadito lo llamaban el buey, ¿no? Porque él caminaba un poco quedo y porque era muy gordito, entonces le llamaban el buey y luego le añadieron, por lo callado, el buey mudo. Entonces ese era el apodo que le tenía, el buey mudo. Y resulta que una vez uno de los profesores, pues hablando ahí, entonces tomó la palabra o le preguntó a Tomás, Tomás habló y alguno dijo, ¿no? Habló el buey mudo. Y entonces el profesor, casi que en una forma profética, dijo, queridos amigos, convénzase que algún día los mugidos de este buey paralizarán el mundo. Y fue verdad. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino llegó a iluminar el mundo de la iglesia y el mundo de la ciencia. Ese buey mudo con sus mugidos. Por eso uno a veces ni dice mu, pero con el Espíritu Santo puede hacer muchísimo, ¿no? En quinto lugar, voy a perder mi timidez para tratar en público.
En sexto lugar, me voy preparando para conducir y orientar a otros hacia el Señor. En séptimo lugar, voy a crear corazones felices de vivir. De ahí salió Chispita, ¿no? Que era encargado de comunicar la chispa de la vida, ¿verdad? En octavo lugar, me estoy preparando al encuentro definitivo con Cristo. O sea, ¿para qué más, no? ¿Qué ventajas encuentro entonces en mi fraternidad? Dice el Papa, nada más ni nada menos que dice el Padre Nicolás, encuentras espíritu de vivir. Por eso entonces, queridas hermanas, durante el día, traten de leer entonces el capítulo 12 y 13 de Corintios, porque luego miren cómo termina el capítulo 12 y cómo comienza el capítulo 13. El capítulo 12 entonces dice, ustedes aspiren a los dones más valiosos, pero ahora les indicaré un camino mucho mejor. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. El amor, a ver si nosotros esto lo practicamos. El amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no busca aparentar, no es orgulloso, no actúa con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia. Ay, siquiera le pasó. Nunca se alegra de la injusticia, siempre se alegra de la verdad. Todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca terminará. Por eso entonces, que quiera ser misionero, tiene que decir, soy misión. Pero para que pueda decir, soy misión, tiene que decir, soy amor. Y hoy día el Sagrado Corazón de Jesús, qué bueno decirle al Señor, Señor, dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón que ame como tú. A todos, siempre, humildemente, tiernamente. El Papa insiste mucho hoy en la ternura, porque el Papa dice que hoy los corazones están muy heridos por tantas cosas que pasan. Y por eso entonces hay que ir con la ternura de su amor a los demás. Les invito ahora para ver finalmente un pequeño video que es como una lectura puesta ya como en el día de cada momento de 1 Corintios 13, o sea, el himno del amor. Es una creación ya humana, pero que también nos puede ayudar muchísimo en ahondar el sentido de la caridad.